Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. He titulado el mensaje para esta iglesia en esta tarde: Busca la Gracia. Si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios y de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vamos a ver que el pueblo de Israel, a través de su larga historia, ha tenido muchos reyes, dirigentes. Muchos de ellos han sido buenos, otros no han sido tan buenos, para no expresarnos de una forma negativa. No está en nosotros el juzgar a otros, pero sí podemos ver que a lo largo de la Biblia vamos a ver que esos reyes, dirigentes buenos, son un reflejo de la gracia de Dios, que limpia, que restablece y revela los instrumentos que Él usa. Y cada uno de estos reyes que dirigen una restauración nos muestran un principio diferente de la restauración que nosotros debemos aplicar en nuestra vida a fin de hallar la gracia del Señor. ¿Cuántos quieren hallar la gracia del Señor? ¿Cuántos quieren hallar la presencia de Dios? Es necesario que, si así deseamos, dejemos que el Espíritu Santo nos restaure y apliquemos estos principios que vamos a estar exponiendo en esta tarde. Ahora sí, les invito a que nos pongamos de pie en honor a la palabra del Señor que vamos a dar lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. En mi Biblia tiene el subtítulo: Un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos somos soldados de Jesucristo? ¿Cuántos nos hemos inscrito ya en ese ejército? Gloria sea al Señor por esa respuesta. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 1960. Síganme con la vista mientras yo leo en voz alta. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor bendiga esta su santa palabra. Pueden sentarse en este momento. El primer principio de la restauración que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde se hizo bajo el reino de un joven llamado Asa, de quien dice la Biblia, y quiero que lo busquen. Segunda de Crónicas, capítulo número 14. Voy a estar leyendo los versículos 2 y 3. Y el Señor dice de esta manera: hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y de los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Señor bendiga su palabra. Hermanos, muchas veces nos sentimos presionados por el mundo y sus cosas, pero si el corazón es obediente al Espíritu Santo, las defensas estarán seguras a pesar de lo que podamos pasar aquí sobre esta tierra, ya que
Dice la palabra del Señor: salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Si nosotros verdaderamente pensamos y confiamos y Él es nuestra única esperanza, vamos a estar seguros. Mira lo que dice Isaías 26, del 1 al 4. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El primer principio para la restauración es confiar en Jehová perpetuamente. No cuando todo nos va bien, no cuando todo está correcto, sino perpetuamente, aún en los momentos difíciles, aún en esos momentos en los cuales estamos angustiados. Tenemos que continuar confiando en Jehová, porque en Él y solamente en Él está la fortaleza de los siglos. Este principio del poder de Dios ha sido cedido, ha sido otorgado, adjudicado a los cristianos y se establece con toda claridad cuando el profeta Obed le dijo así, de esta manera, en segunda de Crónicas 15:2. Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Escuchaste bien? Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Jehová no es como un amuleto que nos podemos colgar del cuello y tenerlo ahí presente. Y cuando viene el momento difícil, quizás sacamos y lo acariciamos y ponemos nuestra confianza en Él porque está ahí. No. Si nosotros buscamos a Jehová, podemos tener la certeza de que Él va a estar ahí. Mas si nosotros nos apartamos de Él, si nosotros nos alejamos de Él, nos va a pasar como cuando está lloviendo y echamos a un lado la sombrilla. ¿Qué nos va a pasar? Nos va a caer todo el aguacero. Y déjenme decirle que el enemigo está enojado y está buscando a quien destruir. Dice la palabra que está como león rugiente. Y déjenme decirle que el enemigo quiere nuestras vidas. La palabra dice que él solamente ha venido para matar, para destruir, para robar. Y lo que hace, lo hace muy bien, con muchos siglos de experiencia, muchos más de los que tienes tú. Oh, hermanos, no estoy diciendo que abandonar a Dios es dejarlo completamente. Es un 90 grados hacia atrás y ya no mencionar el nombre. Es dejar a un lado su protección, su cobertura. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Es su promesa. Y Él es fiel a su promesa y a todos aquellos que claman a Él. Mas si nosotros decidimos alejarnos de esa cobertura,
podemos estar segura que Satanás va a ser presa de nosotros. Y hemos sido advertidos que tenemos que tener cuidado, no sea que nos pase como la parábola en el Nuevo Testamento de aquel hombre que había limpiado su casa, mas no ocupó con llenarla de la palabra del Señor. Dice la palabra que pasado un tiempo, ese demonio que había sido sacado volvió, regresó y miró, mira qué bien, qué bonito, mira qué bien se encuentra la hermanita. Dice la palabra que no solamente entró él, sino que antes de entrar fue y buscó 7 peor que él. Y yo no sé cómo podríamos cuantificar esto. No estamos hablando de algo de sangre y carne, estamos hablando de una entidad demoníaca, algo que es malo en sí, cuya naturaleza es mala. Y que él vaya a buscar 7 peores que ellos. A la verdad que eso es para asustarse, eso es para coger miedo. Y no es que quiera darles miedo en esta tarde, pero es para mí significativo que este demonio haya ido a buscar 7 peores que él. ¡Wow! ¡Qué terrible fue la condición final de esta persona! No sabemos si fue hombre o mujer. Pero qué terrible la condición del ser humano. Qué terrible es la condición del cristiano que echa a un lado su cobertura, que echa a un lado el habitar al abrigo de Dios por volver a caminar por ese valle de sombras de muerte. Oh, hermanos, que no nos coja ahí nadie. Oh, hermanos, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver ese logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, el secreto del verdadero poder es el estar siempre dispuesto a obedecer y a servir al Señor. Quiero que lo repitas conmigo. Vamos suavecito, despacito. El secreto del verdadero poder es el estar siempre dispuesto a obedecer y servir al Señor. Amén. Que este próximo jueves, cuando vengan aquí, puedan traer un papelito para depositar en esa caja una oración, servicio, obediencia al Señor. Ese es el secreto de vivir una vida victoriosa, el estar dispuesto a obedecer al Señor, el estar dispuesto a servirle todos los días de nuestra vida, porque hemos sido llamados a servir, no para ser servidos, sino a servir. Cristo nos dio ese ejemplo. Tenemos que servirle a Él todos los días de nuestra vida. Ese primer principio de restauración es el servicio y la obediencia al Señor. Es una confianza perpetua en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Durante el reinado de otro rey, del rey Josafat, se deshacen de todos los ídolos y encontramos aquí el segundo principio para la restauración, y es la enseñanza. Ahorita estábamos dando gracias, el hermano Francisco dio gracias por la escuela dominical. Mira lo que dice segunda de Crónicas 17, del 7 al 10. No voy a leer todo esta porción, sino por pequeñas porciones del mismo. Segunda de Crónicas 17, del 7 al 10. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, o sea, su liderazgo, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas. Los levitas eran ¿qué? Eran los adoradores, eran los que servían